Hola a todos, mi nombre es John Albert Aponte y estaré dirigiendo esta presentación que lleva por título Controles de calidad en tomoterapia basado en los Task Group 148 y 306 de la AAPM. Esto enmarcado dentro de la serie Así lo hacemos de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Este trabajo fue diseñado y cuenta con la colaboración de los físicos médicos del Servicio de Radioterapia de la Fundación Arturo López Pérez, ubicada en Santiago de Chile. Esta presentación está basada en los Task Group 148 de 2011 y Task Group 306 de 2022, ambos relacionados con controles de calidad para tomoterapia, siendo este último Task Group una actualización del primero. Esta actualización está motivada por todas las mejoras realizadas al acelerador de tomoterapia, desde cambios para mejorar la estabilidad y rendimiento, hasta la adición de otro sistema de adquisición de imágenes para la implementación de métodos de seguimiento de lesiones conocido como Synchrony. El objetivo de esta presentación es mostrar los procedimientos más relevantes descritos en los task group mencionados previamente, involucrados en la garantía de calidad de tratamientos de radioterapia utilizando equipos de tomoterapia. Dentro de los equipos necesarios para la realización de estos controles de calidad, tenemos como recomendación las cámaras de ionización A1SL, Standard Imaging, la cámara de ionización de gran volumen activo, X-Radin A17, un tomoelectrómetro, un software de adquisición de perfiles, películas radiocrómicas tipo EBT2 o EBT3, maniquíes de agua sólida, tanto para las pruebas helicoidales como pruebas estáticas, tanque de agua y otros implementos como regla, nivel digital, termómetro, barómetro y cinta adhesiva. El personal involucrado en esta actividad es el físico médico y dentro de las condiciones de seguridad y cuidado se recomienda revisar los factores de calibración de las cámaras y los equipos, revisar el correcto funcionamiento de las hojas de cálculo, revisar los montajes a utilizar, sobre todo en caso de que los resultados no sean los esperados. Acá podemos observar un equipo Radisat, siendo este la última versión de un sistema de tomoterapia. Se observa que es un sistema cerrado que no permite la visualización de los campos luminosos de radiación. Cuenta con dos sistemas de láseres, uno estático para la referenciación del isocentro virtual y uno móvil para la ubicación del paciente dentro de la máquina en función de la planificación y de las imágenes de simulación. Cuenta con un sistema de cámaras ópticas para el seguimiento de la respiración y movimientos del paciente, un sistema conocido como Synchrony. Este sistema es un acelerador lineal montado sobre un anillo giratorio que produce un plano de radiación debido a estos haces giratorios. Podemos observar diferentes piezas, por ejemplo, acá tenemos la guía de ondas, acá tenemos el sistema de kilovoltaje, aquí se observa el tubo, también utilizado para lo que es el seguimiento de las lesiones y movimiento de las lesiones. Acá tenemos el sistema de detección de MB que produce imágenes de megavoltaje. También tenemos acá el panel de kilovoltaje del equipo. También tenemos un sistema conocido como catcher que soporta la camilla cuando ésta se encuentra dentro del anillo. El haz de radiación es colimado con este sistema, que es un colimador que produce un haz en forma de abanico con este par de mandíbulas ajustables en el eje Y. Inicialmente era fijo, pero a partir del año 2017 se implementó una modalidad de movimiento dinámico para disminuir la dosis en los bordes superior e inferior de la lesión. También cuenta con un sistema de micromultiláminas binario con 64 láminas que colima el haz en el eje X. Trabaja de forma neumática. Aquí se observa el colimador del equipo de kilovoltaje. Y acá abajo podemos observar al acelerador lineal blindado. Este equipo produce un haz de 40 por 5 centímetros en el isocentro. Emite radiación a una tasa de dosis constante. Y también cabe destacar que la camilla se mueve hacia el plano de radiación durante el tratamiento. Cada máquina de tomoterapia se ajusta en fábrica de tal forma que los parámetros del haz se ajustan a un modelo de haz común. El detector de megavoltajes interno del equipo también es utilizado para la verificación de parámetros de la máquina. Esto en un módulo conocido como TQA
Automotherapy Quality Assurance. Y durante el control de calidad diario se deben verificar varios parámetros medidos antes de iniciar el tratamiento. Esto nos permite saber si la máquina se encuentra en condiciones para tratar pacientes. También podemos evaluar algunas tendencias. A pesar de ser esta una herramienta, un módulo intrínseco dentro del sistema, el Task Group 306 sugiere que esta herramienta actúa de forma independiente, por lo que se permite confiar en ella. Los primeros controles de calidad a realizar son los de alineación. De hecho, durante la aceptación, son estas las primeras verificaciones que se realizan a los distintos subsistemas. La periodicidad de estas pruebas es de tipo anual, o luego de una intervención en la que se desmonten o se reemplacen algunas piezas de la máquina. Las pruebas que veremos a continuación son un poco distintas de las habituales, ya que este sistema, como se mencionó, no cuenta o en este sistema no se puede observar directamente el campo luminoso de radiación. Cabe destacar que el sistema de tratamiento tiene preconfigurados diversos planes para las diversas pruebas a mencionar a continuación. Alineación del LINAC con las mandíbulas en el eje Y o eje craniocaudal. Esta prueba nos ayuda a determinar si la fuente de radiación y las mandíbulas están alineadas o sus centros coinciden. Para realizar esta prueba, un campo de 2 milímetros de apertura se mueve en 11 posiciones discretas en el eje Y. En cada posición se mide el output con una cámara de ionización de gran volumen activo con respuesta lineal a lo largo de toda su longitud. Se grafica el output en función de la posición y se determina la ubicación del punto máximo desde la parábola generada, siendo este el desplazamiento de la mandíbula. Si contamos con mandíbulas dinámicas, se puede verificar la posición actual de la mandíbula cuando ésta se encuentra en movimiento. Se registra la afluencia del output durante toda la entrega de una prueba utilizando un software que permita hacer esto. Este test no solo mide la alineación, sino que también mide el movimiento en modo dinámico. Se mide el tiempo de apertura y cierre de la mandíbula. Aquí vemos la apertura y cierre en dos secciones, tanto acá como acá. Podemos medir la consistencia de la velocidad de apertura y cierre. Esto lo que hacemos es, en un campo ya predefinido, abrir y cerrar la mandíbula con cierto tiempo y ver su consistencia en el tiempo. Y también se compara la entrega del barrido discreto versus el continuo. Y todo esto para verificar si lo planificado coincide con lo entregado. Para verificar la alineación del LINAC con el eje Y, se utiliza el efecto Tone and Groove del colimador multiláminas. Para esto hay que generar una secuencia de entrega de radiación con las láminas pares abiertas, luego con las láminas impares abiertas y determinar la diferencia en el output. La mínima diferencia se obtiene cuando el MLC está enfocado en la fuente. Se separa el gráfico en dos partes, se calcula el output promedio y la desviación estándar, se determina la relación del output promedio de cada lado y la relación con la desviación estándar para determinar el porcentaje fuera del foco. Esta sería la expresión donde A viene siendo la relación entre el output promedio de cada lado y B vendría siendo la relación entre la desviación estándar de cada lado. Podemos ahora medir la divergencia de las en el eje Y, que es lo mismo a verificar si el plano de radiación intercepta al eje rotacional perpendicularmente y si las mandíbulas están colocadas de forma tal que el plano de rotación es paralelo a ellas. Para ello se debe utilizar una película radiocrómica posicionada horizontalmente entre láminas de agua sólida y colocada debajo del isocentro, típicamente entre 23 y 25 centímetros debajo de este. Para ello se puede utilizar de los láseres estacionarios que hacen referencia al isocentro virtual.
se entregan dos campos de tratamiento, uno con angulación de gantry en 0 y otro con angulación de gantry en 180, y el colimador multilámina se configura de forma tal que solo se abre un lado de este durante la entrega de tratamiento. La imagen resultante es una como la que tenemos acá, donde tenemos dos aperturas, pero este efecto se debe a la cercanía de la película con un campo de radiación y a su lejanía con respecto al otro campo. Para medir la divergencia, lo que debemos hacer es medir el centro o la posición del centro en la zona de coincidencia de estos dos campos, que es el punto A1 y B1. Esta diferencia nos da la divergencia. Y para medir o verificar si la mandíbula es paralela al plano de rotación, debemos medir el centro o la posición del centro de los dos campos producidos, o sea, de estas dos zonas, graficarlas y determinar la pendiente de ambas rectas. Tenemos ahora la prueba de centrado de campo de tratamiento, donde se debe verificar que todos los campos clínicos, los cuales son 1, 2,5 y 5 centímetros, comparten el mismo centro. Para ello, se debe utilizar una película radiocrómica colocada en el isocentro perpendicular a un haz de radiación estático, donde se deben entregar estos tres campos en la misma película, y para ello se bloquean algunas posiciones del MLC. Se mide o se determina el centro de cada campo y se verifica la coincidencia de ellos. Otra prueba es la de alineación del MLC. Esta prueba se verifica que la alineación lateral del MLC relativa al centro de rotación se encuentra en tolerancia y que está alineada paralelamente al plano de rotación. Para esta prueba también se utiliza una película radiocrómica ubicada en el isocentro. Se debe entregar un plan tal que el par de láminas centrales del colimador multiláminas se encuentra abierto y adicional a este un par de láminas fuera del centro también se encuentra abierto. Se expone la película con el gantry colocado en 0, luego se gira el gantry a 180 y se cierran las láminas centrales. De esta película resultante, que es como la que tenemos acá, podemos medir la distancia entre los dos campos externos y el campo central para verificar qué tan desplazado está el colimador multiláminas, y para medir el giro del colimador se verifica qué tan paralelos están los campos externos. Veamos ahora los controles de calidad relacionados con los parámetros del haz. La gran mayoría de estas pruebas tiene una frecuencia mensual, a excepción de las pruebas diarias. En relación a la calibración de la dosis, no pueden emplearse los formalismos conocidos como el TRS-398 y el TG-51, aplicado a máquinas convencionales, debido a que este equipo de tomoterapia no puede configurar las condiciones de referencia, es decir, tamaño de campo 10×10 a un SSD de 100. El equipo de tomoterapia tiene un campo de 5×10 a un SSD de 85, y la máxima distancia desde el ISO al punto de mayor extensión de la camilla es de 28 centímetros. El equipo además carece de filtro aplanador y por esto los perfiles son un poco distintos. Debido a todo esto, se aconseja seguir el formalismo del TG483, donde definen un factor relacionado con la máquina específica, que corrige las diferencias entre las condiciones convencionales y las condiciones de una máquina específica. El TG148 aconseja la realización de planes específicos helicoidales y estáticos con los diferentes tamaños de campo para determinar la dosis absoluta, teniendo la calibración de las mismas condiciones en las que son tratados los pacientes. Un parámetro a verificar mes a mes es la calidad del haz. Debe medirse mensualmente debido a que el desgaste del target es mayor comparado con aceleradores convencionales. Una forma sencilla de medirlo es a través del TMR en un maniquí de agua sólida, midiendo el output a 10 centímetros y a 20 centímetros de profundidad. Esto nos permite evaluar la consistencia de este parámetro. Anualmente se sugiere realizar esta medida, pero en vez de utilizar un maniquí de agua sólida, se puede utilizar un tanque de agua para comparar la data con la información que se tiene en el sistema de planificación de tratamientos.
y esto se puede realizar únicamente para un tamaño de campo, preferiblemente 5 centímetros. Otro parámetro dosimétrico a medir son los perfiles transversales y longitudinales. Los perfiles longitudinales se deben medir para todos los tamaños de campo, simétricos y asimétricos si el equipo cuenta con esta modalidad. Cabe destacar que los perfiles son una medida indirecta de la consistencia en la calidad del haz. Para los perfiles transversales podemos hacer uso de los detectores internos del acelerador por medio del módulo TQA, mientras que para los perfiles longitudinales podemos utilizar unas láminas de agua sólida con una perforación para colocar una cámara de ionización tipo A1SL sobre la camilla en una disposición longitudinal. Al cargar los campos, la camilla debe desplazarse hacia el anillo y mediante un sistema capaz de registrar y graficar la dosis en el tiempo se obtienen los perfiles. Anualmente, los perfiles se deben verificar con un tanque de agua sólida para comparar estos datos con los datos registrados en el TPS. Otro parámetro a medir es la constancia del output para sus dos modalidades, estática y dinámica. Una de las modalidades debe medirse de forma diaria, mientras que la otra modalidad debe medirse semanalmente. Ambos modos deben verificarse mensualmente. Para el output helicoidal se debe utilizar un maniquí cilíndrico. Cabe destacar que la tasa de dosis es inicialmente inestable. Por esta razón, las mandíbulas del MLC están cerradas por al menos 10 segundos antes de iniciar la irradiación. Se puede aprovechar esta prueba para verificar la constancia de las cámaras monitoras, reportando luego de una irradiación las lecturas de ambas cámaras y determinar su diferencia porcentual. Otro conjunto de pruebas a realizar son las pruebas de sincronización. Son de gran importancia para esta máquina, ya que durante un tratamiento ocurre de forma simultánea el movimiento del gantry, la camilla y del colimador, entre otros. Esta prueba tiene como recomendación una realización mensual, pero las nuevas recomendaciones, es decir, el TG306, sugiere realizarla de forma anual debido a que la sincronización se verifica intrínsecamente durante la realización de controles de calidad específicos por paciente. Nuevamente, para estas pruebas se requiere del uso de películas radiocrómicas. La primera prueba está relacionada con la consistencia del ángulo de gantry. Lo vamos a realizar para los modos helicoidal y estático. Se coloca una película radiocrómica en el haz de radiación perpendicular al eje de movimiento de la camilla. Se entrega un plan con una configuración donde se abren las láminas en ciertas angulaciones del gantry y se debe verificar esos ángulos de entrada en función de los láseres estáticos, ya que vienen siendo la referencia. Otra prueba a realizar es la de traslación de la camilla con el ángulo de gantry. Colocamos una película sobre la camilla, se entrega un plan en que las mandíbulas se abrirán en la segunda, séptima y 12ª rotación. El patrón de la película debe ser semejante al de esta imagen, donde la distancia entre cada franja debe ser de 5 centímetros. Otra prueba es de uniformidad de velocidad de la camilla, donde se espera entregar un plan con el gantry en 0 grados a una velocidad de camilla constante. La imagen resultante debe ser homogénea en el eje longitudinal. En esta prueba se debe medir la densidad óptica de la película y evaluar qué tanto cambia a lo largo del eje longitudinal. Para las pruebas al colimador multiláminas podemos realizar semanalmente una inspección visual del módulo TQA en las pruebas relacionadas con el MLC, ya que diariamente estas pruebas se realizan antes de iniciar los tratamientos. El Task Group 306 recomienda evaluar mensualmente el Leaf Projection Time Error, pero en este caso extrayendo la información del TQA y analizándola externamente. Esto sacando el promedio de todo el error de todas las láminas. Cabe destacar que se debe volver a adquirir un modelo de latencia de láminas después de trabajos de servicio relacionados con el MLC. Otro conjunto de pruebas importantes a realizar, llamados por el Task Group 148 como aspectos misceláneos, los veremos a continuación. Estas pruebas son de frecuencia mensual.
Tenemos la prueba de interrupción de la entrega de tratamiento. Tenemos la prueba de interrupción de la entrega de tratamiento, que nos permite verificar si el sistema es capaz de entregar un tratamiento tal cual como fue planificado, sin importar que hayan ocurrido interrupciones durante su entrega. Para ello, se debe recurrir a películas radiocrómicas o un arreglo matricial de cámaras de ionización que nos permitan verificar la entrega. Primero entregando un plan sin interrupción, luego con interrupción y comparando ambas entregas. Esto se puede hacer mediante un análisis gamma para evaluar tanto la diferencia espacial como en dosis. Otra prueba importante es la de localización de los láseres, que se debe hacer para los dos conjuntos de láseres. Para los láseres móviles o los relacionados con el paciente, se debe realizar la prueba mensualmente, mientras que para los láseres estáticos se debe realizar anualmente. Ambas verificaciones se pueden realizar haciendo uso de las películas radiocrómicas, colocándolas sobre la camilla y haciendo marcas en su coincidencia con los láseres. Otra prueba es la de verificación de la posición de la camilla, donde se verifica si los movimientos relacionados e indicados en la pantalla coinciden con los movimientos efectivamente realizados. También se debe verificar la angulación de la camilla. Cuando el sistema cuenta con Catcher, la tolerancia es un poco más ajustada. Veamos ahora las pruebas relacionadas con los sistemas de imágenes de tratamiento. Inicialmente la frecuencia de estas pruebas era mensual, pero con el TG306 se recomienda que la frecuencia sea mensual únicamente durante el primer año. Esto debido a la gran estabilidad del sistema reportada durante estos últimos años. Para las pruebas de calidad de imagen de MBCT se sugiere utilizar el maniquí Swiss Phantom, que está incluido con el acelerador lineal. Este maniquí cuenta con insertos con diferentes densidades y un par de insertos para evaluar la resolución de la imagen. Las pruebas recomendadas son ruido, uniformidad de imagen, resolución espacial, contraste, número de CT versus densidad electrónica, dosis de MBCT y calibración del número de CT cuando las imágenes de MBCT se utilizan para calcular dosis. Esta última prueba se recomienda que se realice con una frecuencia semanal para precisión y consistencia de las unidades Humphrey. Para las imágenes de kilovoltaje, el TG306 recomienda realizar las pruebas convencionales que se utilizan en cualquier equipo de kilovoltaje. Veamos ahora los controles de calidad relacionados con el seguimiento de movimiento con un sistema conocido como Synchrony. Esta es una de las etapas más importantes dentro de las nuevas actualizaciones realizadas al TG148, ya que no se consideraba tratamientos con Synchrony hasta el año 2019. En esta etapa tenemos las siguientes pruebas: verificación del LED y de la cámara óptica, donde se sugiere seguir las pruebas de estabilidad de cámara descritas en el TG147 de la AAPM. Otra prueba es la de coincidencia de coordenadas en adquisición en KB, láseres y adquisición en MB, donde se debe alinear un maniquí con los láseres para luego realizar dos adquisiciones en KB y MB. Se deben comparar estas imágenes y evaluar si su centro coincide. Otra prueba es de corrección de movimiento con mandíbulas y MLC. Esta prueba se realiza mediante el uso de un maniquí dinámico, el método de seguimiento Synchrony y la evaluación de parámetros como dosis. Se debe entregar un tratamiento con movimiento utilizando Synchrony, otro sin movimiento, igualmente utilizando Synchrony. Luego se comparan estas entregas y se verifica si hay correspondencia entre ambas. También tenemos las pruebas end-to-end para la verificación y revisión de todos los métodos de seguimiento Synchrony en el equipo. Acá se deben generar planes con movimiento para cada uno de los métodos de seguimiento. Se puede aprovechar uno de estos planes para realizar una interrupción de tratamiento y verificar si la entrega se realiza en función de lo planificado. Para estos QAs se recomienda una frecuencia diaria durante la etapa de implementación. Y luego de eso se puede realizar los mismos QAs, pero cuando se utilice el sistema Synchrony. Sin nada más que mencionar, me queda solo agradecer por su atención, esperando que esta presentación sea de gran utilidad para ustedes.